explicar el día de hoy. Y vamos a seguir meditando ese defecto psicológico hasta que llegue un momento donde nosotros veamos ese defecto completamente eliminado y le hayamos sacado toda la sabiduría. Cosas muy interesantes que van a ir sucediendo en la medida en que vamos meditando es que vamos a empezar a experimentar lo que es el sabor trabajo. ¿Qué es esto del sabor trabajo? El sabor trabajo es el resultado de empezar a meditar. Si por ejemplo empezamos a meditar el defecto del mal genio, porque tenemos un carácter fuerte, siempre estamos peleando con las demás personas por alguna razón, entonces al empezar a meditar, empezamos a sentir más voluntad para negarnos a la ira. Y eso es algo muy, pero muy bonito, empezar a darse cuenta como uno ya no es esclavo de esas cosas. Por ejemplo, una persona que es demasiado orgullosa sufre mucho ya que todo le afecta. Si no lo saludan, si las cosas no le salen como quiere. Entonces, si la persona se pone a meditar, por ejemplo, ese estado de orgullo, ya no va a sufrir y eso le va a dar muchísimo más ánimo para seguir avanzando en los procesos de la meditación. Ya no se va a identificar con los diferentes defectos. Cosa muy diferente es el sabor vida. El sabor vida es el proceso en el que nos encontramos toda la humanidad, donde, como no sabemos meditar, las mismas cosas que nos sucedieron ayer, los mismos errores que cometimos en el pasado, nos siguen sucediendo, ya que lastimosamente somos marionetas de nuestros propios defectos. Entonces, si alguien nos dice que estamos bien, que estamos simpáticos, nos saluda o no nos saluda, en ese momento nuestra emoción se mueve de determinada forma. Si tenemos dinero o no tenemos dinero, siempre nuestros comportamientos son iguales, siempre estamos sufriendo por las mismas cosas. Ese es el sabor vida. Y lo que va a pasar en la medida en que vamos haciendo estos ejercicios de meditación es que este sabor vida o esas personas antiguas que éramos va a empezar a desaparecer por una nueva persona llena de virtudes gracias a estos ejercicios de la meditación. Ya para explicarles cómo es el ejercicio de la meditación, antes de explicarles, quiero que cada uno de nosotros tenga en cuenta que nuestros defectos psicológicos no van a querer que nosotros empecemos a meditarlos. Eso es muy importante que lo sepamos. Y van a tratar de dormirnos un sentido que se encuentra acá en el centro emocional superior, que se le conoce como el sentido del juicio crítico. El juicio crítico es el que nos permite comprender el ego. ¿Y cómo nos van a quitar este juicio crítico? A través de una tendencia que es la tendencia a criticar a los demás. Cuando nosotros vayamos a hacer estos ejercicios de meditación, tenemos que hacer el mayor esfuerzo de no criticar a los demás, sino al contrario, tenemos es que autocriticarnos, autojuzgarnos para poder comprender nuestros errores. Debemos tener en cuenta que actualmente a la mayoría de la humanidad no le interesa cambiar. Entonces, terminamos perdiendo el tiempo buscando que las demás personas cambien. El mejor regalo que le podemos dar al mundo es nuestra propia transformación. Entonces hay que hacer el mayor esfuerzo cuando vayamos a hacer estos ejercicios de no criticar a las demás personas. Ya antes de explicarles cómo es el ejercicio de la meditación reflexiva, vale la pena que tengamos en cuenta estas pequeñas recomendaciones cuando vayamos a hacer los ejercicios de meditación de reconstrucción de escenas. Primero, la primera recomendación es que no debemos identificarnos con ninguna de las escenas. Cuando vayamos a hacer estos ejercicios de reconstrucción, tenemos que recordar esos eventos como si fueran una película, como si no nos hubieran pasado a nosotros, sino le hubieran pasado a otra persona. En este caso, le pasó al defecto psicológico. Por ejemplo, podemos meditar sobre el defecto de la timidez. Entonces reconstruimos la escena y nos vemos como si estuviéramos recordando una película de algo que le pasó a alguien. Ese alguien es al defecto tímido. Entonces empezamos a reconstruir qué sintió el tímido, qué pensó el tímido, qué hizo el tímido, pero de una forma dividida. Nos vamos a dividir entre observador y observado. Y de esta forma nos va a quedar más fácil comprender nuestros propios defectos.
Segunda recomendación, es importante no juzgar a los demás. Como les iba comentando, si criticamos, se nos duerme el juicio crítico, que es el que nos permite comprender nuestros defectos. Nos vamos a juzgar a nosotros muy, pero muy duro. No vamos a juzgar a los demás. Si estamos meditando un conflicto con otra persona, no está de más ponernos en los zapatos de los demás. Hay que ser empáticos, empezar a mirar y analizar si me hubiera pasado lo mismo, cómo yo hubiera reaccionado. Entonces ahí empezamos a darnos cuenta y a entender el punto de vista ajeno. ¿Listo? Y repetir esta práctica cada vez que se tenga la oportunidad hasta que logremos eliminar ese defecto psicológico que queremos transformar. Ahora sí, vamos a explicar cómo se hace la práctica de la meditación reflexiva. Esta meditación reflexiva se puede utilizar un cuaderno, si así lo quieren. Uno puede tener siempre su cuaderno de meditación o su libreta de meditación, o también lo puede hacer de forma mental, como ustedes lo quieran. Yo recomiendo tener la libreta de la meditación para llevar un pequeño orden en los ejercicios que vamos a hacer. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Cómo vamos a hacer esta práctica? Primero, vamos a buscar un lugar que va a ser pues nuestro lugar de meditación, aunque podemos meditar en un parque, podemos meditar en la casa, en nuestra habitación, ojalá en un lugar donde no haya mucho ruido para que podamos concentrarnos. Vamos a hacer el belilín y el círculo mágico para que energéticamente estemos tranquilos. Una vez ya hicimos este ejercicio de belilín y círculo mágico, entonces vamos a hacer una súplica de asistencia al Padre y a la Madre Divina, donde les vamos a pedir que por favor nos ayuden a comprender el defecto. Acá, en este punto, ya tenemos que tener muy claro cuál es el defecto que vamos a meditar. Si vamos a meditar los celos, la ira, el defecto de la fornicación, el defecto de la eyaculación precoz, el defecto de la lástima de sí mismo, algún estado de inferioridad, algún vicio. Entonces ya tenemos que tener muy claro porque en esa petición tenemos que pedirle a la madre y al padre que nos ayude a comprender ese defecto psicológico que queremos meditar. Es una súplica corta y después de que ya hicimos esa pequeña súplica, entonces vamos a hacer un ejercicio de relajación. Entonces vamos a empezar a relajar la emoción. Para relajar la emoción, recuerden que lo que tenemos que hacer es respirar suavemente. Inhalamos y exhalamos, más o menos por 1 minuto. Esto va a tranquilizar nuestra emoción. Luego vamos a relajar nuestra mente. Para relajar la mente vamos a tratar de escuchar cada vez más lejos, sin identificarnos con lo que vayamos a escuchar. Una vez ya hicimos esta meditación de nuestra propia mente, vamos a relajar nuestro cuerpo físico. ¿Cómo se relaja el cuerpo físico? Esta relajación se hace a través de nuestra propia imaginación. Vamos a imaginar cómo sentimos nuestra pierna derecha, luego sentimos nuestra pierna izquierda, luego imaginamos nuestro pecho, luego la mano, el brazo derecho, luego el brazo izquierdo y luego toda nuestra cabeza. Si hacemos eso, nos vamos a dar cuenta cómo el cuerpo físico se relaja. Una vez ya hicimos este ejercicio de relajación, vamos a empezar nuestro trabajo de meditación. El trabajo de la meditación consiste en reconstruir escenas. Entonces, nosotros cerramos los ojos y empezamos a reconstruir la escena tal cual como pasó. Si tenemos nuestra libreta, podemos empezar a anotar. Lo mejor sería empezar a anotar todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, para terminar haciendo un listado de defectos psicológicos. Ahí en ese momento, cada defecto que vamos a ir descubriendo, lo vamos a ir eliminando con la petición a la Madre Divina. Vamos diciendo, Madre Divina, elimíname este defecto. Entonces uno puede hacer un listado de pensamientos, de emociones que sucedieron en esa escena. Vamos a poner un pequeño ejemplo para que pronto nos quede un poquito más fácil entender cómo se hace el ejercicio de la retrospección. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Digamos que quiero meditar el miedo a hablar en público. Entonces, reconstruyo la escena, recuerdo
ese momento donde sentí como ese pánico escénico cuando